Queridos hermanos, les ruego abran sus Biblias junto a este servidor en el Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo número 6, y vamos a leer 3 versículos. Efesios 6, del versículo 10 al versículo 13, me excusan 4. Dice la palabra de nuestro buen Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el título, para quienes toman notas, es sencillo: la naturaleza de la lucha cristiana. Ese es la naturaleza de la lucha cristiana. El sermón pasado, y no vamos a hacer una grande recopilación de lo que aprendimos, pero en el sermón pasado, creo que más allá de toda duda razonable, dijimos que el mundo es un campo de batalla. El mundo es un campo de batalla, ¿no es así? Es un campo peligroso. El mundo está lleno de trampas del enemigo. El mundo está lleno de minas, de puntos, donde solo basta tocar uno de ellos para que nuestro testimonio vuele en 1000 pedazos. El mundo, además de ser peligroso en sí, también está lleno de enemigos. Así que no es que el mundo sea un lugar por ahí árido, peligroso, sino que además de eso el mundo está lleno de enemigos. Tenemos, y esto lo digo con cautela, tenemos enemigos que van desde enemigos laborales hasta enemigos en el seno de nuestros propios hogares. Tenemos gente que se opone a nuestro testimonio en los lugares de trabajo, pero tenemos gente a la que amamos que se opone a todo lo que es Dios y lo que Él representa en nuestros hogares. El mundo, repito, es un campo de batalla. Pero dijimos que nuestro corazón también lo era, ¿no es así? Y no se nos puede olvidar, nuestro corazón también es un campo de batalla. De hecho, argumentamos que es el primer campo de batalla, es decir, poco o nada haremos si antes no luchamos con ese remanente de pecado que hay en nuestros corazones. Venimos de un trasfondo donde hablamos de la guerra espiritual, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver en un momento, pero venimos de un trasfondo donde no se nos enseña la realidad del remanente de pecado, y es precisamente allí, en el fondo de su corazón, como lo decíamos hace una semana, allí en los recovecos oscuros de su corazón, donde usted tiene que empezar a batallar. Ahí es donde la victoria se empieza a saborear. Si yo no soy capaz de vencer al enemigo en mi propio corazón, no voy a ser capaz de vencer al enemigo fuera de mi corazón. Así que de eso hablamos, creo, lo suficiente. Y aunque la siguiente palabra, mis amados hermanos, haya sido usada y abusada en el mundo carismático, creo yo que grave error cometeríamos si no nos apersonamos de quiénes somos como soldados en Cristo. Muchos de ustedes vienen de esos trasfondos, de repente no el mío, no es que mi trasfondo no haya sido carismático en alguna manera antes de estar en el tabernáculo metropolitano, pero también tengo mi herencia, digámoslo así, carismática.
Pero recordemos que muchos de nosotros venimos de esos trasfondos donde la batería hacía que las palabras del predicador o de la señora que predicaba diciendo es que estamos en una guerra, y esas palabras hacían que nuestros vellos se erizaran y nos metíamos en el asunto. Bueno, esto sí es una batalla espiritual y todo lo demás. Entonces, por mucho que hayan usado y abusado del término estamos en una batalla espiritual y ustedes como creyentes son soldados de Cristo, nosotros no podemos perder de vista eso, que eso es una realidad. Estamos en una lucha continua, en una lucha diaria, y nosotros, los que hemos creído en el Señor, somos soldados de Cristo. Somos o hemos sido comisionados por el Señor para la batalla. En el momento en el que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, en el momento en el que nuestro bendito Cristo nos salvó, nos compró a precio de sangre, no hubo ninguna condición en esa compra. Él no nos compró diciendo, os voy a comprar, os voy a redimir, os voy a libertar de las ataduras del diablo, pero entonces ahora ustedes tienen que hacer esto por mí. ¿O sí nos lo dijo? No, no nos lo dijo. Lo que sucede es que cuando nuestro buen Señor rescata a un pobre pecador, como lo fuimos nosotros, de las ataduras del pecado, de la condenación de la ley, de ser siervos de Satanás, automáticamente sucede algo. Y es que Satanás, y de repente me estoy adelantando, pero lo quiero decir, y es que Satanás se empieza a preocupar más por aquellos que le han sido arrebatados a él que por aquellos que permanecen bajo propiedad y posesión suya. De esto vamos a hablar dentro de un momentico. Entonces, en el momento en el que somos redimidos por Cristo, en ese momento, de repente muchos sin darnos cuenta, en ese momento caemos en la cuenta de que se oponen a nosotros familiares, compañeros de trabajo, tenemos otro tipo de oposición, las leyes del país también se oponen, pero también hay otro tipo de lucha a nivel espiritual de la cual quizás no estamos muy apercibidos. Pero es una lucha que viene, ¿cuándo? A los 15 días después. No, viene inmediatamente. Usted abraza a Cristo y se doblega ante Él, reconociéndolo como Señor. Por eso decimos, si bien el doctor Pete Masters en uno de sus folletitos muy útiles dice, una de las señales inequívocas de una verdadera conversión son los ataques que sufren los verdaderos cristianos en su lucha por la santidad y por buscar glorificar al Señor. Usted puede verlo. Pero además, hermanos, que hemos también sido comisionados por el Señor, nosotros hemos sido empoderados. El creyente, no se le olvide, Dios no manda al creyente al campo de batallas como hoy día mandan a muchos soldados. Mire, aquí está su munición, su provisión y defiéndase como pueda. No, los ponen, como dicen, a boca de cañón, es decir, los ponen para que los maten. No, el Señor no hace eso con su pueblo, el Señor no hace eso con nosotros. Él, mis amados hermanos, nos da poder para ir. Ahora el hermano sabiamente oraba. Nosotros realmente, estrictamente, teológicamente hablamos, no batallamos por mirar a ver si conseguimos la victoria. Nosotros batallamos desde una posición privilegiada de victoria. Son dos cosas muy diferentes. El soldado sí le toca mirar a ver, porque si no lucha, él no sabe si esa va a ser su última lucha y si lo van a vencer o si va a vencer él. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque la teología nos dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y en la cruz del Calvario, cuando Cristo venció las huestes, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y al mismísimo Satanás, ahí nosotros somos vencedores también con Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Luego somos más que vencedores en
el amado en Cristo. Pero pastor, si eso es una realidad, ¿por qué no siempre venzo? Ese es otro asunto. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Así que estamos en la lucha por la naturaleza de quiénes somos. Hemos sido comisionados por el Señor, empoderados por el Espíritu del Señor y galardonados por la victoria. Es cierto que en cierta manera seremos galardonados porque vamos a perseverar, pero en cierta manera nosotros ya tenemos la victoria en Cristo. Eso para comenzar. Vamos al versículo número 10, mis amados. Dice: por lo demás, hermanos míos, vamos a proceder de una manera expositiva, consecutiva. El texto nos lo permite, es bueno hacerlo y eso es lo que vamos a hacer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este es un mensaje, nótelo bien, es un mensaje para cristianos, hermanos míos, para gente amada. Yo me dirijo a usted como hermano mío. Así que el mensaje es claro: fortalezcanse, hermanos míos. Bueno, ya lo vimos. Es un mensaje que, además de ser para creyentes, es un mensaje que, diríamos, es un consejo sabio. En ocasiones nos aconsejan y decimos: bueno, voy a tomar el consejo, y en otras ocasiones decimos: no voy a tomar el consejo. Tome este consejo, estimado hermano. Este consejo es, en primer lugar, por el bien de su alma. Tome este consejo. Sea humilde. No se crea mucha cosa, como lo vamos a ver. Porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Tome este consejo. ¿Cuál es el consejo que nos da Pablo? Fortalezcanse. Es necesario que lo hagan. No solamente estamos en el campo de lucha, no solamente estamos frente a un enemigo poderoso, no solamente estamos en esos postreros días donde la iniquidad es evidente, donde el descaro del maligno es atrevido. Fortalezcanse, sino también es necesario, mis amados hermanos, para conservar el testimonio. Fortalezcanse, ya lo vimos la semana pasada, fortalezcanse en el Señor. El enemigo, mis amados, es feroz. El enemigo es más inteligente de repente que muchos hijos de Dios. El enemigo no se cansa como nos cansamos nosotros. El enemigo no es inconstante como lo somos usted y yo. El enemigo es determinado, porque el enemigo, si algo tiene claro, es que quiere arruinar su testimonio. Eso lo tiene claro el enemigo. Y por eso el enemigo ejerce, yo no diría de un fruto del Espíritu, porque ese no es el caso, pero ejerce paciencia. Anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo feroz. Ojo con esto. Nuestro enemigo, el enemigo de su alma, es un enemigo que, además de feroz, es implacable. Es un enemigo que, cuando tenga sus garras sobre usted, no le va a perdonar la vida. Escúchelo bien. Un enemigo de carne y sangre puede que por una súplica o un ruego le deje vivir. Yo he visto personas rogando por sus vidas y los han dejado vivir. Cosas que suceden, mis amados, pero el enemigo le pone una mano a usted encima y, a menos que Dios lo libre, él quiere acabar con usted. Una de las fallas nuestras en esta lucha que nosotros libramos a diario es que nosotros perdemos de vista quién es el enemigo de nuestras almas. Y parte de la estrategia bíblica es conocer quién es el enemigo de nuestras almas. Cuando estamos muy sobrados, ¿cierto? Porque hay veces el creyente es cosa particular. En ocasiones los creyentes nos enamoramos de los 5 puntos del calvinismo, en especial del punto número 5.
la preservación y perseverancia de los santos, y nos olvidamos de los deberes entre hermanos, nos olvidamos del deber que tenemos de hacer parte de una iglesia local, nos olvidamos del deber de edificar la iglesia, nos olvidamos del deber de ofrendar para el avance de la causa de Cristo, nos olvidamos de congregar, nos olvidamos de una cantidad de cosas porque ya somos salvos y siempre seremos salvos. El verdadero cristiano no piensa así, mis amados. El verdadero cristiano piensa primero en sus obligaciones antes que en sus derechos. Pero bueno, regresemos al punto. El enemigo es implacable. El enemigo no le va a dar a usted segunda oportunidad. Pastor, es que mire, yo estuve en esta posición. Tenga paciencia con este sermón que de repente me extiendo un poquito. Es que yo estuve en esta posición, pastor, y si usted no murió, si Satanás no acabó con su alma en esa ocasión, no fue porque el enemigo no tuviera el poder para destrozarlo, no fue porque el enemigo no tuviera el poder para acabarlo, fue porque Dios le impidió al enemigo que así sucediera. Así que si Dios no interviene, el enemigo lo acaba a usted, lo vuelve ropa de trabajo, o nos vuelve ropa de trabajo a todos. Tenga cuidado que su enemigo es implacable, es feroz. Ojo, su enemigo no es poderoso. Sí, lo entendemos, lo tenemos claro. Nuestro enemigo no es omnipotente. Él no es Dios. Él no es la parte negra del yin yang. Él no es la parte que equilibra el bien. No lo es. Pero no demeritemos el poder de nuestro enemigo. Satanás no es poderoso, es muy poderoso. De repente mucho más de lo que nosotros en ocasiones podemos pensar. Muy poderoso. Solamente basta mirar. Hay una parte en el estado de Florida, en Estados Unidos, donde ya hay tantos musulmanes con dinero que ya están queriendo comprar los templos vacíos para hacer mezquitas. ¿Y qué de Inglaterra? Solamente basta darse un paseo por Londres para que usted vea cómo algunas de las capillas y de los templos más notables en los tiempos de puritanos, no solamente hoy ya no están, hoy son bares. Hay una discoteca muy famosa en el área de Brixton que solía ser un lugar donde en ocasiones predicaba George Whitefield. Miren lo que ha pasado. Solamente basta que miremos para atrás, mis amados hermanos, y miremos el poder de Satanás. Satanás ha acabado con el testimonio de creyentes. Satanás ha acabado con matrimonios. Satanás ha acabado con iglesias. Y Satanás está acabando con países enteros. ¿No es su enemigo alguien muy poderoso? Sí lo es. No lo demerite. Tenemos un Dios grande, omnipotente, pero eso no nos da, hermanos, el derecho o la tranquilidad de decir, bueno, como somos hijos del omnipotente, nada nos va a pasar. Como dicen las madres y las señoras, váyase con ese manto al templo y mire qué es lo que le pasa. Tenga cuidado con eso. Versículo 10. Fortaleceos en el Señor. Ya vimos, el Señor es la única fuente de la que podemos derivar poder para resistir las tentaciones, poder para avanzar en medio de la lucha. Versículo 11. Dice, vestidos de, usted lo ve, lo está leyendo, es sencillo, vestidos de toda, esa palabra es crucial, vestidos de toda la armadura de Dios. Nótese el verbo vestidos. Para nosotros, hermanos, no tiene mucha implicación vestidos. Es como, bueno, me lo voy a poner, ¿cierto? Como la mamá que le dice al hijo, hijo, vístase. Bueno, mamá, me lo voy a poner. Mucho más que eso, este verbo está conjugado en el original griego en un tiempo que denota una acción definitiva, permanente. Hay unos comentaristas que dicen que es una acción
permanente de vestirse con la armadura de Dios. Pero entonces, si es una acción como progresiva, nos hacemos la pregunta, pues entonces nunca vamos a terminar de ponernos toda la armadura. La conjugación del verbo, yo me inclino por esta interpretación, es aquella de una acción definitiva, es decir, de ponerse toda la armadura. Es una acción permanente. Es como si el mensaje del apóstol fuera: pónganse la armadura de Dios de una vez y para siempre. Hermanos, yo no sé si a usted le enseñaron. A mí alguna vez alguien me dijo, pero ¿usted se pone la armadura de Dios todas las mañanas? Y yo contesté, sí, yo me la pongo. A la luz de este texto, nosotros ni siquiera nos la deberíamos quitar, ¿sí me entendió? Así que no acepte la idea de póngase la armadura de Dios antes de que salga de la casa. Hermano, póngase la armadura de Dios antes de que salga al trabajo. Hermana, póngase la armadura de Dios antes de que salga a sus citas médicas. No, es que una vez nos pongamos toda la armadura de Dios, no nos la debemos quitar. Ni un solo de los elementos, porque lo vamos a ver más adelante en otros sermones. Hay implicaciones en la salud de nuestra alma, en la integridad de nuestro ser, cuando dejamos por fuera, o cuando nos descuidamos, o cuando en un ataque no nos volvemos a poner algún elemento de la armadura. Entonces, recuerden, el verbo apunta para una acción permanente, es decir, una vez puesta, se queda puesta, mis amados. Y bueno, esta mañana, hoy es el día de las preguntas quizás, pero ¿usted se ha preguntado si lleva la armadura de Dios puesta? Pastor, es que no creo que no. Bueno, muy probablemente no cree porque ni siquiera conoce cuáles son los elementos de esa armadura. Usted tiene que conocer los elementos de esa armadura. Esto es parte de la estrategia divina para garantizarle la victoria a nosotros. Nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos, con qué armas contamos, cuál es la defensa que Dios nos ha dado. Si a usted le dan un morral en el ejército y le dicen, vea, ahí hay cosas que usted necesita, y cuando esté bajo ataque, pues usted dice, yo no sé qué tengo en el morral, pues muy seguramente le van a dar de baja. Usted tiene que saber con qué va a la batalla, usted tiene que saber qué elementos Dios le proporciona a sus hijos para que salgan a luchar. Usted los tiene que conocer. Usted tiene que apercibirse de cada uno de ellos. Yo no le estoy diciendo que se memorice todo Efesios capítulo 6. Solo le digo, sea consciente de todos y de cada uno de los elementos que forman la armadura. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Bueno, ¿qué es la armadura? Lo vamos a ver más adelante en detalle. Pero por ahora podríamos definir la armadura como el conjunto de elementos. La palabra es un elemento. Como el conjunto de gracias. La fe es una gracia. Como el conjunto de bendiciones, la justicia. Entonces, es el conjunto de elementos, de gracias, de bendiciones que Dios le proporciona a los creyentes para que se protejan de su enemigo. Vamos por partes. Porque fácil sería decirles la armadura es esto y aquello, punto, sigamos. No, quiero que comencemos a robustecer la definición de armadura. Entonces, la armadura es el conjunto de elementos y pensamos en la palabra. Es el conjunto de gracias y pensamos en la fe. Es el conjunto de bendiciones, pensamos en la justicia que nos ha sido dada, en lo que es correcto y recto delante de los ojos del Señor, que es lo que tenemos que hacer. Que Dios nos proporciona a nosotros para que nosotros, como sus hijos, ejerciendo como soldados, podamos defendernos. No tanto de pies a cabeza, sino defendernos en cuerpo y alma. La armadura de Dios es el conjunto de estos elementos, de estas gracias, de estas bendiciones, que Dios, por eso se llama armadura de Dios, no del hombre, que Dios nos proporciona a cada uno de nosotros para que nosotros podamos defendernos. Pastor, pregunta, ¿solo para defendernos? No, también para atacar, también para avanzar.
Porque vamos a pasarnos toda la vida defendiéndonos de los dardos del fuego maligno. Vamos a pasarnos toda la vida aguantándonos los golpes. A Satanás no nos lo vamos a quitar de encima si no sacamos la espada que es la palabra de Dios y comenzamos a resistirlo. Nunca se le olvide, usted siempre va a ser presa fácil de Satanás, a menos que desenvaine la palabra y comience a combatir a Satanás con la palabra de Dios. Vestidos pues, ya conocemos lo que quiere decir el verbo, vestidos de toda la armadura, poneos toda la armadura, ya sabemos qué es armadura. Muy bien, vamos hasta ahí, ¿no es así? Ahora, mis amados, ¿para qué tenemos que ponernos la armadura? El mismo texto nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, Señor? Muy bien. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué mensaje le da a usted la expresión para que podáis estar firmes? Usted tiene que pensar, cuando lea la palabra, piense. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué puedo concluir de manera natural del texto? Entonces, lea usted el texto, vamos a leerlo de nuevo. Vestidos de toda la armadura de Dios, eso ya lo sabemos. ¿Para qué? Bueno, ese para qué es la respuesta a un propósito. Así que cuando yo leo esta palabra me puedo preguntar, ¿para qué, Señor, me he visto de la armadura? Y en la palabra está la respuesta, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Saben algo, mis amados? Lo más obvio es que si como creyentes no nos vestimos, no conservamos toda la armadura de Dios, caemos. Ese es el propósito, léalo ahí. Para que podáis estar firmes. Es decir, el que no se viste de la armadura de Dios, ¿va a estar firme? No va a estar firme. Entonces el propósito por el que nos debemos cerciorar de que constantemente vestimos toda la armadura de Dios es para estar firmes, porque tenemos ataques de continuo. Usted puede derivar esa enseñanza de ahí, pero lo otro que usted también puede aprender, no es tan obvio, pero es igual de cierto, es de nuevo que estamos en una lucha. Y esa lucha en la que usted y yo estamos es una lucha, en primer lugar, por preservar nuestro testimonio. Creyente, piense en eso. Señor, protégeme de esto, dame esto. Sí, Señor, protege mi testimonio de mí mismo. Protégeme, Señor, de dar un mal testimonio y desacreditar así mi iglesia y el nombre de Cristo. Esa es la primera lucha que nosotros tenemos y debemos tener la armadura, mis amados. Estamos en una lucha por preservar nuestro testimonio. Estamos en una lucha por honrar a Cristo. Estamos en una lucha por el avance de la iglesia. Pero esas luchas, mis amados, tienen características particulares, o más bien en singular. Esa lucha, multiforme como ella es, tiene características. Y lo primero que yo quiero que usted entienda, yo creo que usted lo entiende, pero es bueno recordar, es que usted necesita vestir de una vez y para siempre toda la armadura de Dios para que pueda estar firme, porque usted está en una lucha que durará hasta el último de sus suspiros. Esa lucha no termina cuando el día malo pasa. Esa lucha no termina cuando usted tiene algo de descanso en la benevolencia de Dios. La lucha en la que todos estamos termina el día que usted y yo seamos recibidos en la presencia del Altísimo. Ahí termina la lucha, no antes. Por eso el Señor recrimina y acusa a los falsos maestros que dicen paz, paz. Ustedes conocen eso. No estamos en ninguna paz, y menos en nuestras luchas como cristianos. Así que esa lucha no cesa. Esa lucha, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, esa lucha
es impredecible, mis amados. En ocasiones es apenas evidente que estamos bajo el ataque del maligno. En ocasiones no es tan evidente. En ocasiones es evidente que estamos pasando por días buenos donde vencemos. Hermanos, ¿quién no se goza cuando vence una tentación? ¿Quién no se goza cuando hace lo que es recto y correcto a los ojos de Dios? Todos nos gozamos. Son días buenos que pasamos. En ocasiones tenemos días malos. Ya vamos a hablar de los días malos. En otras ocasiones tenemos días tranquilos cuando no somos atacados, etcétera, etcétera. Pero esta es una lucha donde el carácter impredecible y misterioso del enemigo nuestro, que es el mismo enemigo de Cristo, nuestro Rey Dios, hace que nosotros tengamos que estar preparados. No con miedo, pero sí preparados con toda la armadura, dispuestos y pendientes, porque en el momento menos indicado, ahí ataca el enemigo. Y ojo con esto. Dentro de muchos de los artilugios y artimañas de Satanás, como lo dice Salmo 18:18, Satanás nos ataca en el día malo, pero también nos ataca cuando nosotros estamos confiados. Y ahí viene el lloro y ahí viene la lamentación. ¿Y por qué, Señor? Pero se nos olvida que nosotros no estábamos preparados, no nos preparamos, nos confiamos, dejamos los medios de gracia, el yelmo de la salvación lo dejamos a un lado, la coraza de la justicia la dejamos tirada, el escudo de la fe lo dejamos, todo, y claro, estamos propios a ser atacados, y el demonio, que no pierde oportunidad, eso hace. Entonces nótese que tenemos una lucha que no cesa, tenemos una lucha que es impredecible, pero es una lucha especial, mis amados. No solo por lo que dije anteriormente, sino que es una lucha especial porque aquí en el versículo 11 ya el autor inspirado nos está diciendo, es una lucha contra el diablo. Hermanos, nosotros no estamos viendo demonios por aquí, demonios por allá, mucho menos reprendiéndolo, cosa que espero que ninguno de ustedes haga, mucho menos, ahorita vamos a hablar de otros asuntos, pero nosotros tenemos, oiga, ¿usted ha sido consciente de eso? ¿Usted sabe que usted diariamente se enfrenta a Satanás? Pero pastor, usted ya nos ha explicado que Satanás no es omnipresente. Claro, eso ya lo dijimos. Pero no dice más adelante el autor inspirado que también hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y espíritus o huestes de maldad en las regiones celestes. Es que Satanás no está solo. Es el líder de una organización criminal, digámoslo así, bien estructurada, bien planeada. Hermanos, qué vergüenza para la iglesia o para los que pertenecen a una iglesia, que la lucha de ellos contra Satanás sea como dando golpes al aire, y la lucha de Satanás contra ellos sea paciente, cavilada, pensada, bien planeada, y por lo general vence Satanás porque el pueblo de Dios se ha dormido. Cada vez que Satanás nos vence a nosotros es un descrédito para la gloria del Señor, hermanos. Así que no solamente desacreditamos la eficacia del Evangelio cuando nosotros caemos en alguna tentación, sino que como iglesia desacreditamos el nombre de Cristo cuando no obedecemos al Señor, cuando Satanás nos hace caer en alguna de sus trampas. Ojo, el versículo 11 nos dice, pónganse toda la armadura de Dios, toda, porque el enemigo de ustedes es grande y es feroz y es cruel. Y ya lo menciona, es el mismo diablo. ¿Quién es el diablo? Bueno, mis amados, voy a hacer un paréntesis. Del diablo no vamos a poder hablar tanto como bien pudiésemos, pero yo le pido a usted que preste atención a lo poquitico que vamos a decir de este ser.
Alguien escribió que el diablo lo han querido, el mismo demonio ha permitido que su persona, porque estamos hablando de un ser real, se convierta en una caricatura, en un personaje de dibujos animados, en un monstruo grotesco, con pezuñas hendidas, con una cola bifurcada y con un tenedor. Y así lo dibujan en los muñequitos, en otras cosas. Vaya victoria para Satanás, porque cada vez que nosotros vemos ese tipo de representaciones, ¿qué es lo que hacemos? Ese es el diablo. Y no nos preparamos para las acechanzas del maligno. Cada vez que nosotros, ojo, cada vez que nosotros no pensamos en el Dios de la Biblia como Él se reveló, desatinamos y estamos idolatrando, ¿no es así? Y cada vez que nosotros no pensamos en el diablo como Dios nos lo muestra en su palabra, estamos siendo los más ingenuos e incautos de todas las personas. El diablo es real, es una persona, digo, no es una persona como nosotros, pero el diablo es un ser personal, es un espíritu, pero ojo, es poderoso. Por tanto, haríamos bien, no solamente como ya lo argumentamos, en no tener miedo, pero en tener respeto cuando hablamos de Satanás. Ojo con esto, mis amados. No es que el demonio... Hermanos, las sagradas escrituras son muy detalladas hasta cierto punto en este aspecto y muy cuidadosas. Y ni siquiera aquel ángel se permitió hablar cosas contra Satanás y lo único que dijo fue: Jehová te reprenda. No dijo nada más. Porque estamos hablando con el príncipe de este mundo, estamos hablando con literalmente con aquel que se enfrentó a Dios mismo. ¿Usted cree que el que se enfrenta a Dios mismo va a tener un reparo en enfrentarse con usted? ¿Quiere que le diga algo? Muchas cosas se pueden decir. Satanás sabe que con su vida no puede acabar, la puede arruinar su testimonio, pero Satanás no lo puede arrebatar a usted de las manos de Cristo. Lo que sí puede hacer Satanás, si el Señor se lo permite, es arruinar su testimonio y usarlo a usted para que arruine el testimonio de la iglesia. Nunca se le olvide. Además de muchas otras cosas. Entonces, haríamos bien, no solamente, mis queridos hermanos, en saber que es un enemigo poderoso, ya lo hemos dicho varias veces, sino también en referirnos a él como la Biblia se refiere. Hablemos del príncipe de este mundo, hablemos del príncipe de él como el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hablemos de él como el diablo, es una expresión que está bien traducida aquí. Hablemos de él como el príncipe de este mundo, hablemos de él como aquel engañador, hablemos de él como Cristo se refirió como el padre de las mentiras, hablemos de él como el engañador que es un ángel que se disfraza de luz. Refirámonos a él de una manera bíblica, pero tengamos cuidado en no hablar de él en tono burlesco, porque hermanos, pues yo no estoy diciendo luego Satanás va a venir con toda su ira y su rigor y le va a hacer esto. No, eso no le estoy diciendo. Solamente aprendamos a ser más bíblicos, y parte de ese ser más bíblicos es a pensar en Dios como Él se revela y a referirnos a Satanás como Dios se refiere a él. El diablo es el padre de la mentira. Usted se enfrenta al más vil engañador de toda la historia, al que dio origen a la mentira. Usted no se enfrenta frente a un mentiroso. No, a ver, venga, compitamos. ¿Quién dice mentiras más de usted y yo? No, usted se está enfrentando al que inventó, al que creó, digámoslo así, la mentira misma. Usted lo puede ver en el jardín del Edén. Usted se está enfrentando, hermano, pídale al Señor que usted se pueda apersonar de esta verdad. Usted se está enfrentando frente, perdón la redundancia, frente a un engañador que a menudo
le hace creer a usted que es un ángel de luz? Oiga, no se ofenda por esto. Usted se está enfrentando a alguien que conoce la Biblia mejor que usted. Eso no nos debería mover, hermanos queridos, a conocer al menos la Biblia para imitar a nuestro buen Cristo y responderle a las tentaciones de Satanás con la palabra. El hombre que no conoce la palabra no sabe cómo defenderse. Ya lo dijimos, el hombre que no conoce las promesas no sabe qué reclamar. Bueno, el hombre que no conoce la palabra no sabe cómo defenderse frente a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la palabra de Dios. Dice cierto texto, puede citarla, puede tergiversarla, puede añadirle o quitarle de una manera que usted no se dé cuenta, como lo hizo en el jardín del Edén, citando la palabra pero torciéndola de una manera casi imperceptible. Satanás convierte lo que es santo y lo convierte en algo espurio. Satanás toma la palabra y tuerce y la usa para pervertir, hermanos, el caminar de personas. ¿Qué es lo que hace? Lo digo con respeto, Satanás en muchas iglesias. Usa traducciones absolutamente pervertidas bajo todo punto de vista. Abro paréntesis, si no vamos a entrar, pastor, entonces ¿cuál es la mejor traducción? De eso no vamos a hablar. Pero ha movido iglesias a usar traducciones pervertidas en extremo, y también es el que obra en toda esta cantidad de comentaristas que traen explicaciones contrarias a la intención del Espíritu, que son vastamente aceptadas en muchas iglesias. Él es el autor de todo eso. Comentarios bíblicos. Leía yo ayer, me salió una promoción. Comentarios bíblicos gratis a $3.99. Y entonces dije, voy a mirar qué cosa es esta. Debe ser algo pirata. Y le di un rostro de un hombre con barba, con el cabello largo, y yo ahí ya sé cómo es el comentario de ahí en adelante. Ese es Satanás. Satanás se presenta como Biblia. Satanás se presenta como las sinagogas de Satanás. ¿Cómo se presentan? Como iglesias bíblicas. Tenga cuidado con eso. Usted no puede ser más inocente. Usted está en un campo de batalla. Usted no está en un jardín infantil jugando con cubitos ni triangulitos. Usted está en un campo de batalla siendo atacado por alguien que lo aborrece. Tenga en cuenta eso. Satanás quiere verlo de rodillas. No solamente quiere derribarlo y acabar con su testimonio, sino quiere verlo de rodillas, porque Satanás quiere su adoración. Pastor, yo nunca adoraría a Satanás. Bueno, hay muchas maneras en las que deshonramos a Cristo. Tenga cuidado con eso. El diablo, el príncipe de la potestad del aire, dice Pablo, aquel que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note entonces que nos estamos enfrentando a un ente espiritual, a una realidad personal que tiene poder y que influencia. Yo no diría corporalmente por medio de posesiones, eso es otro asunto. Yo particularmente creo que las posesiones, hay cosas que no puedo explicar y hay que reconocerlo humildemente, pero las posesiones, generalmente hablando, ya cesaron. Esa carga, esa cuestión, ya Cristo venció en ese aspecto, digámoslo así, muy particular. Así que hoy eso de posesiones, hermanos, eso ya no es tan común como lo era antes. Pero ojo, Satanás tiene, si el Señor se lo permite, tiene la potestad de influenciar a los hijos de desobediencia. Muchas de las reacciones que nosotros sufrimos en la casa, en los trabajos y, Dios no lo permita jamás, en la iglesia con algunas personas o personajes, mejor sea dicho, es porque estas personas han sido influenciadas por Satanás.
Ojo con eso, que no estamos hablando de posesiones demoníacas, pero sí de influencias. Él tiene el poder para hacerlo si el Señor se lo permite. Nosotros, hermanos, no podemos ser más inocentes. Yo no estoy volviéndolos aquí paranoicos para que entonces, no, pero debemos ser personas, cristianos bíblicos. Dice la Escritura, Él es el príncipe de este mundo, es decir, es un ser que tiene el reino del cual Él es la cabeza, un reino altamente organizado cuya única preocupación es destruir todo lo que es Dios y lo que Él represente aquí en la tierra. Y vuelvo y les digo, mis amados, Él sabe que no puede acabar con la iglesia, pero que sí le puede infligir daño a la iglesia. Él sabe que no puede acabar con su vida, pero que de repente Dios le da el permiso para zarandearlo, como lo hizo con Pedro. ¿No fue así? Bueno, mis amados, entonces, frente a un enemigo de estos, si yo les digo que Apolinar es una persona así de peligrosa, y que él anda merodeando este barrio, usted va a salir de aquí ¿cómo? Usted va a salir de aquí es así, preparado, con un palo, con un tubo, qué sé yo. Pero, dice las Sagradas Escrituras, la lucha no es contra sangre ni carne, mis amados. Entonces no salga asustado, pero salga aguzado, pendiente. No se vuelva a dormir sobre los laureles, que más de una vez le han infligido dolor a su alma. Así que, hermanos, ustedes son llamados a vivir de victoria en victoria, y esa victoria sobre victoria la tenemos en Cristo. Satanás es una criatura que, claro, no es como el omnipotente, eso ya lo tenemos claro, sobra repetirlo, pero es una criatura cuyo poder sobrepasa nuestras capacidades de lucha. ¿Usted sabe qué es lo que le estoy diciendo? Yo no le estoy diciendo que no se apegue al Altísimo. ¿Cómo le podría decir eso? Lo que le estoy diciendo es, no demerite el poder satánico, no lo haga, no lo menosprecie, no lo eleve al poder de la omnipotencia, pero no menosprecie el poder del enemigo. ¿De qué manera obra el diablo? Regresemos ahora sí entonces al texto. Vestidos de toda la armadura de Dios, es una acción definitiva. Me pongo la armadura de Dios, no me la vuelvo a quitar. ¿Y por qué me la pongo? Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿De qué manera obra el diablo? Bueno, de muchas, pero por medio de acechanzas. Satanás no se va a presentar delante de usted diciendo, hola amigo, mi nombre es, y vengo a proponerle que haga. No, él lo acecha, y uno acecha cuando quiere atacar sin que el otro se dé cuenta. Ese no es el significado de acechar. ¿No acecha la leona su presa? ¿No acecha el cazador a su presa? Bueno, de la misma manera, por medio de acechanzas. Ojo con esto, esta palabra es muy interesante, mis amados, porque esta palabra acechanzas hace referencia al griego de artimañas o estrategias. Aquí nosotros podemos ver que Satanás es un estratega. ¿Cómo, dónde planea, hermanos? No lo sabemos, no nos importa. Lo que nos importa es que Dios nos está advirtiendo de que Satanás usa artimañas, estrategias, acechanzas. El apóstol en segunda a los Corintios habla de estas acechanzas como maquinaciones, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Es decir, sabemos que él en todo momento está pensando, está cavilando, está planeando para ponerle tropiezo a su vida, para ponerle zancadilla a la iglesia. Nótese de cualquier manera en el versículo 11, estar firme contra las acechanzas. ¿Qué nota usted? Está en plural, no son una ni dos, pueden ser muchas. Y eso es una realidad. El diablo intenta repetidamente lanzar las mismas tentaciones,
pero apenas no le funcionan, créame y créase usted esto, va a usar otros planes y otras tentaciones para que usted caiga, y con usted su testimonio, y con su testimonio la honra de Cristo y la gloria de la iglesia, hermanos. Satanás, en el inglés hay un verbo que se llama cunning, es maquinador, es astuto. Bueno, ese es Satanás. Satanás identifica sus grietas morales, las debilidades que nosotros tenemos. Él las identifica. Pero, pastor, ¿por qué? Porque ya hemos pecado en eso. Satanás ya conoce cuál es su debilidad. Satanás conoce con qué lo tienta. Yo muchas veces les he explicado, al borracho no lo va a tentar poniéndole 2 kilos de carne. Al borracho lo va a tentar con un amigo que le diga, venga, yo le invito a 2 cervecitas. Al adúltero no lo va a tentar con las 2 botellas con las que él mismo tentó al borracho. Al adúltero lo va a tentar, venga, veamos estas cositas que mi esposa ya no está en la casa. Al mentiroso no lo va a tentar con otra cosa, le va a mostrar falsamente las ganancias de decir una mentira. Hay grietas morales en nuestras almas y debemos tener mucho cuidado, mis amados. Quiere el Señor concedernos las gracias para que esas grietas no solamente no den paso a una avalancha, sino para poderlas cerrar con la gracia del Señor, para bien de nuestras almas y la gloria del Señor. Satanás se aprovecha de todo eso. Él las conoce. ¿Cómo no las va a conocer si Él las ayudó a abrir? Tengamos cuidado. Nosotros, en cambio, muchas veces entramos a la batalla sin oración. No, es que me cogió la noche, salí, me cogió la noche. Hermanos, ¿usted cree que Satanás sale a dar su ronda sin haber antes planeado qué es lo que va a hacer con usted? Pero nosotros sí tenemos el desatino de salir a la lucha sin tan siquiera haber orado, sin tan siquiera haber leído la palabra, sin tan siquiera habernos encomendado a nuestro Dios. Y luego de eso somos más descarados pidiéndole a Dios, ay Señor, tú conoces, es que voy tarde. No, dejemos de ser descarados y atrevidos. Somos responsables, hermanos, de guardar nuestro testimonio, el de la iglesia y la honra de Cristo. Entonces, preparémonos, mis amados hermanos, luchamos con un enemigo astuto. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, esa explicación es muy apropiada porque acaba de mencionar a Satanás, al diablo. Claro, ahora lo explica. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Versículo 11, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahora nos da la explicación. Claro, ¿por qué? Es decir, hermanos amados de la iglesia, en Éfeso mencioné la palabra diablo porque la lucha no la tenemos ni contra carne ni contra sangre, sino, y ya continúa su argumento. Así que la lucha es espiritual y ese es el carácter de la lucha de los cristianos, mis amados. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos otro tipo de luchas, pero la lucha en esencia de nosotros los cristianos es de naturaleza espiritual. Y yo quiero que usted piense en esto. Si usted está luchando contra, digámoslo así, poniéndonos o remontándonos a aquellos tiempos, si usted fuera o estuviera luchando en la arena, en uno de los juegos que no los olímpicos, pero antes de los olímpicos, en la ciudad de Corinto existían unos juegos muy famosos, por cierto, muy conocidos. Si nos remontamos a aquellas épocas y nos metemos a una arena a luchar, usted no va a luchar, digámoslo así, si hubiésemos sido luchadores en aquella época, usted no va a luchar un combate cuerpo a cuerpo, usted no lo va a luchar, lo digo con respeto, con oración. Usted se va a fortalecer, va a adiestrar sus brazos, va de todo, porque la lucha es carnal, en la carne, ¿no es así?
Bueno, habiendo dicho que la lucha la tenemos contra el diablo y contra todo lo que viene a continuación, nosotros entonces concluimos que la lucha nuestra como creyentes es de carácter espiritual. Por tanto, ojo con esta conclusión, si nuestra lucha es espiritual, ¿cómo deben ser las armas de nuestra milicia? Pues espirituales, como nos dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, una lucha espiritual como la que nosotros libramos a diario requiere armas espirituales. Estas luchas, querido pueblo del Señor, no se ganan en las fuerzas nuestras como seres humanos. Si nosotros nos enfrentamos a una lucha con Satanás y contra toda la sarta de cosas que vamos a ver ahora, espero, nosotros ya la tenemos perdida de antemano, mis amados. Esta lucha no la ganamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de su Espíritu. ¿Recuerdan la exhortación del apóstol Pablo antes? Sed siempre o estad siempre llenos del Espíritu. Esta lucha la ganamos no es con carros ni caballos, sino con el poder de mi Espíritu, dice el Señor, hermanos. Esto no quiere decir que seamos inmóviles. Señor, yo por el poder de tu Espíritu ya gané esto. No, mis amados. Lo que les quiero decir es que la fuente de la victoria está en el Señor. Esta lucha, hermanos, esta batalla no la peleamos con las armas del hombre, sino con la armadura de Dios que Pablo ahora se dispone a mostrarnos. Es una lucha espiritual. Mis amados, por favor, no busquen libros, los 10 pasos para el éxito, las 5 estrategias para la victoria en la guerra espiritual. No, nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras la estrategia divina. Hermanos, hay veces uno como pastor le hacen preguntas, y no me refiero a nadie aquí, le hacen preguntas y yo creo que en ocasiones esperan que uno elabore de una manera súper sofisticada y que traiga un plan. Hermanos, la estrategia está en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es esa estrategia, mis amados hermanos? Es muy sencilla. Ya lo vimos. 1, fortalézcase en el Señor. Y 2, póngase toda la armadura de Dios. Si eso a usted no le parece una estrategia suficiente, nada lo va a hacer, créame eso. Hermanos, ¿por qué el Evangelio es tan a menudo desestimado o desechado por muchos? Por su sencillez. Lo mismo en las cuestiones espirituales. Hay personas que están dispuestas a seguir un rosario de condiciones. No haga, no coma, no deje, vaya, mueva hacia la izquierda, a la derecha, pero no están dispuestas a ejercer el discernimiento que Dios les ha dado. Hermanos, no querramos obtener victoria aparte de la estrategia del Señor. Versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Saben qué les quiero decir? Que el cristiano que viste con toda la armadura de Dios y se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza, ahí está Dios luchando esa batalla por él. Que estas palabras sean suficientes para nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, esta lucha no es una pelea física, ya lo vimos. Esta lucha no es contra un enemigo visible o contra un enemigo al que podríamos matar de un golpe si pudiésemos. El enemigo contra el que luchamos es indestructible, al menos con nuestro poder. Entienda eso.
usted no va a destruir, ni usted ni yo vamos a destruir o vamos a matar a Satanás. Satanás no puede ser acabado por nosotros. Y esto es muy importante que usted lo comprenda, porque la victoria del creyente sobre el diablo no es por la vía de la aniquilación. Es decir, nosotros venceremos a Satanás no porque aniquilé a Satanás o no porque puse a Satanás debajo de mis pies. No, la victoria nuestra sobre Satanás viene por la vía de la obediencia a la palabra de Dios. Es sencilla. Nuestra victoria no radica en maté el diablo, sino que yace en él. Me fortalecí en el Señor, me vestí con la armadura de Dios, resistí al diablo en el día malo y él huyó de mí. Porque está escrito en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. ¿De qué me está hablando esto? De obediencia a la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, no matadlo, no acabad con él, porque no podemos. Dice, someteos a Dios, obedeced a Dios, resistid al diablo y dice, él huirá de vosotros. ¿De quién es la victoria? La victoria es nuestra, es de Cristo, sí, pero es nuestra. ¿Cómo la alcanzamos? Por gracia, sí. ¿Cuál fue la metodología que seguimos? Nos fortalecimos en el Señor, primero. Vestimos toda la armadura del Señor, segundo. Tercero, resistí al diablo en el día malo y ahí por la gracia obtuve la victoria. Hermanos, no busquen planes más sofisticados. Ahí está, hermano. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis amados, quiero advertirles, cuando ustedes vayan a un comentario de repente, tengan cuidado, porque entre los mejores comentaristas no se han puesto de acuerdo qué significa cada uno de estos nombres, así que no se angustie mucho por eso. Pastor, y si quedaron ahí es por algo. Oh, claro que sí, si quedaron ahí es por algo. Pero hermanos, la intención del apóstol no es que usted ahora se ponga a pensar, ve, ¿y quiénes serán los generales? ¿Quiénes serán los que van con las municiones? ¿Quiénes serán los coroneles del ejército de Satanás? ¿Quiénes serán los de más rango? Hermanos, eso no es lo que importa. ¿Saben qué es lo que importa? Que nos enfrentamos a Satanás y a una, ahorita lo dije, a una organización criminal muy bien organizada por él. Eso es lo que nos importa saber. Aquí la intención del apóstol Pablo no es que nosotros sepamos, uy, esto significa potestades, esto significa fortalezas, esto significa las huestes. Hermanos, muchos buenos creyentes han interpretado estas cosas de manera diferente. Lo que a nosotros, repito, nos importa es, o sea, la intención del Espíritu, estoy convencido, era de que nosotros, tanto como los hermanos de la iglesia de Éfeso, entendiésemos que nos enfrentamos a una organización demoníaca compleja, abundante y poderosa. A eso, querido hermano y hermana, usted se enfrenta cada mañana. Ahora, lo desafío a que mañana cuando salga de su casa, salga sin la armadura de Dios. Usted ya escuchó esta palabra, que aunque no es nueva para usted, de repente no la había visto de esa manera. Usted ya la escuchó. Usted ya sabe que no se enfrenta por ahí a un muñeco de lagarto con cara de dragón y con cosas. Usted ya sabe a quién se enfrenta. No sea temerario y no salga a luchar contra esos enemigos de una manera desprevenida. Dice principados. No vamos a entrar en las discusiones técnicas de esta palabra, pero no cabe duda, al igual que los ángeles buenos, los ángeles caídos se les consideraba divididos en rangos. Y de nuevo, esta no es la intención del apóstol, danos una clase de demonología aquí, pero sí es la intención, hermanos, mostrarnos que nuestra lucha es espiritual y que nos enfrentamos a una organización compleja, perversa, demoníaca, que quiere hacernos el mayor daño posible. Principados, potestades.
Hombre, habla de poder. Se refieren, dicen muchos, a ángeles con gran poder. ¿Pero a qué tipo de poder estamos haciendo referencia? Hermanos, no lo sabemos a ciencia cierta. Parece que este es otro grado dentro de esa orden de demonios. Probablemente hace referencia a espíritus con grandes capacidades de infligir gran daño. Vuelvo, insisto, quizás no sea a manera de posesiones demoníacas o de enfermedades como sí lo solía ser antes del Señor, pero sí en el sentido de hacen gran daño a la vida de santidad del cristiano, se oponen grandemente a la santificación personal, al avance de la iglesia. Claro, son potestades, no son demonios de poca monta las que se enfrentan a nosotros, son personas, son ángeles, son seres espirituales, pero son seres que tienen poderes. Hermanos, no nos enfoquemos en qué poderes tienen como los muñequitos que van pasando. Este tiene el poder de tirar rayos que destruyen. Este tiene el poder de protegerse. No, hermanos, nosotros ya no estamos para ponernos en esas niñerías. Lo que a nosotros nos incumbe es que son espíritus poderosos. Huestes espirituales de maldad. Bueno, vamos bien con los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Es probable que esto se refiera a espíritus de demonios que se han infiltrado en los sistemas de gobierno o en las altas esferas de las falsas religiones. Nótese, contra los gobernantes, contra quienes dirigen las tinieblas, las oscuridades de este mundo. O podríamos hablar de las falsas religiones. Son religiones que esparcen tinieblas. Podríamos hablar de que estos son algunos espíritus con grandes potestades, con gran autoridad, que se han infiltrado en la manera en los gobiernos de este mundo. Esa es una de las explicaciones más plausibles de todas. Huestes espirituales de maldad. Bueno, aquí tenemos también espíritus malos poderosos, pero aquí ya, hermanos, la construcción de esta expresión denota más bien de repente, probablemente denota o hace referencia a espíritus involucrados en los actos, en las prácticas pervertidas, inmorales, sucias, que ya son tan comunes en la raza humana. Nótense ustedes entonces, ¿cierto? Potestades, espíritus con poderes para oponerse a su santificación, de repente es la explicación o una de las más plausibles. Gobernadores de las tinieblas, espíritus con gran poder que obran a niveles de repente eclesiales, hablando de falsas religiones gubernamentales, eso puede ser posible. Y huestes espirituales, aquí ya estamos hablando de espíritus perversos, putrefactos, caídos, inmiscuidos e involucrados en todos estos asuntos inmorales que la raza humana poco a poco va estandarizando y aceptando. Esta, hermanos, en toda humildad, es la explicación más sencilla y de repente, lo digo, hermanos, puede que esté equivocado, pero es la explicación más plausible. No se ponga ahora, ¿qué significa potestad? ¿De qué le va a servir a usted que usted le dé al punto de la palabra potestad o principado? ¿No le sirve más bien que abra la Biblia y que le pida al Señor que le conceda gracia y fortaleza? ¿No le sirve más bien que usted le diga al Señor: Señor, nunca yo me vuelva a quitar ni un elemento de tu armadura? ¿No le sirve más a usted que usted, con lo dado por el Señor hoy, no dé gracias y no se aguse más para la batalla? Yo creo que sí, hermanos. Dejemos de muchas veces de escarbar lo que Dios no ha querido revelar. Y tengamos contentamiento con esta fuerte advertencia que nos hace Dios en su palabra. Versículo 12, que no tenemos lucha, y ya todos lo hemos leído, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Es decir, hermanos queridos, es como el apóstol Pablo abriendo el corazón. Hermanos, ya les he advertido, ya les he dicho cómo vivir. Ya les he advertido, ya les he dicho que se deben fortalecer. Ya les he exhortado a que se fortalezcan porque el enemigo de ustedes no es de poca monta. Ya les he mostrado la cuantía y el poder del enemigo. Y a manera de conclusión viene el versículo 13. Por eso la expresión por tanto, es decir, con vista en todo lo anterior, entonces, ahora sí nos llama a la acción. Entonces, tomad, vuelve y nos lo repite. Dice: tomad toda la armadura
de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Varios aspectos, hermanos, ya con esto nos movemos a la conclusión. Tome toda la armadura de Dios. Toda es toda. Hermanos, miren rápidamente, ya no tengo tiempo, hermanos. En el ejército, cuando estuve allí, desafortunado yo que tenía o calzaba mucho, y cuando me dieron mis boticas, pues no me sirvieron, me dieron una 37 y yo soy como 43 y medio. Y entonces al otro día me llevaron frente a una montaña llena de botas y yo terminé todo mi servicio militar con una bota de una talla y otra bota de otra. Y viví tranquilo porque seguramente las ensanché las dos y pues a lo último no me molestaba. Pero yo quiero que piensen esto: la armadura que Dios le da a usted es perfecta. Perfecta, esa es su medida. No es liviana de tal manera que no lo va a poder proteger y no es pesada de tal manera que usted no la va a poder llevar. En el versículo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, esos zapatos no son tan pequeños que le van a tallar, ni grandes que no lo van a dejar caminar. Es la armadura perfecta para usted. Tómela toda, mi hermano, toda, porque sin ella está vencido. Lea de nuevo el versículo 13. Por tanto, ahí hay otro recuerde lo que les enseñé. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Y para qué, Señor? ¿Y para qué, Señor, voy a tomar toda la armadura de Dios? Vuelve y juega la respuesta. Para que podáis resistir en el día malo. Así que note la orden de tomarla, pero segundo, de tomarla toda. Ahora, hermanos, ténganme paciencia porque ya no voy a parar aquí aquí hay una advertencia. Sea humilde para entender esa advertencia. Vienen días malos. La vida nuestra, ya lo dije, está compuesta de días tranquilos, no tan tranquilos, de días buenos cuando vencemos, pero vienen días malos. Esta expresión días malos parece que denota o proyecta la idea de días donde los ataques y las tentaciones son tantas que vamos a claudicar. Usted no ha pasado ninguna de esas. Todos hemos pasado por días malos, mis amados. Vienen días malos. Y tomar la armadura nos prepara para que cuando ese día malo llegue, nosotros podamos resistir. Ahí está el propósito de la armadura, mis amados. La cuestión no es si usted va a tener día malo. La cuestión es cuándo los va a tener y cuántos va a tener. Usted no ha escuchado ese dicho, al caído cáele. Nótese que es muy común en nosotros los cristianos que cuando estemos bajo cierta aflicción nos lleguen otras y otras y otras y otras. Y el que quiere que le cuente cosas personales, después del culto lo atiendo y le cuento. En el día de mi aflicción, ahí me atacaron. Hermanos, es palabra del Señor. Vienen días malos para mí, para usted. Y la única manera de permanecer firmes es fortalecidos en el Señor, ya nos lo dijo el apóstol, y vestidos de toda la armadura de Dios. Pero hermanos, también viene un consuelo. Dice, y habiendo acabado todo. Bueno, ese es un consuelo, que todo va a acabar. Pero todo va a acabar al otro lado de la eternidad, no a este, mis amados. Gloria al Señor que va a acabar. Si de repente se nos alborota un poquito la impaciencia porque queremos que se acabe, ¿qué pensará el que no ha abrazado a Cristo, cuyo sufrimiento y dolor eterno nunca van a acabarse? Nosotros, hermanos, algún día se va a acabar esta lucha, hermanos. Pero la lucha va a acabar, los días malos van a pasar.
Y aquí hay una promesa: estaremos firmes, pero una promesa que es condicional. Estaremos firmes si tomamos toda la armadura de Dios. Tengamos cuidado, pues, hermanos, termino con esto. Tengamos cuidado porque la naturaleza de nuestra lucha es una naturaleza espiritual. Y los espíritus satánicos, demoníacos, cualesquiera que sea el orden de ellos o su organización, se aprovechan de nuestras inclinaciones naturales. Ellos toman ventaja de su número, ¿no se acuerdan? Huestes, potestades. ¿No se acuerdan de la palabra legión? Ellos se aprovechan de su número. Son muchos o miles, muchas veces luchando contra uno. Y si usted no está fortalecido y no tiene la armadura, vendrá el día malo y terminará en el suelo. Que eso no suceda, mi hermano. Ellos toman ventaja de su invisibilidad. Si yo sé dónde está mi enemigo, pues no me va a meter por ahí, ¿no es así? Si yo sé dónde está el que me va a robar, le doy la vuelta. Pero nosotros no podemos ver esas huestes espirituales, así que ellos se aprovechan de su invisibilidad. Ellos no escatiman el uso de poder. Ellos son astutos, recuerden la palabra acechanzas. Y ellos son malos, muy malos. Recuerden el fin, recuerden lo que ellos quieren: destruir su testimonio, destruir el testimonio de la iglesia, desacreditar el nombre de Cristo. Esas son enseñanzas divinas, hermanos, enseñanzas de parte de Dios. Son enseñanzas necesarias, estamos en una lucha. Son enseñanzas que demandan atención de parte nuestra. Son enseñanzas que demandan el deseo. Para que sean efectivas, nosotros debemos tener el deseo de ponerlas por obra. De nada sirve, hermanos, que mañana nosotros nos levantemos y sigamos nuestras vidas como si nada. Hermanos, yo no sé usted, pero mientras yo preparaba este sermón, pensaba en la magnitud de la lucha que tenemos y que quizás a menudo perdemos por no dimensionarla y planearla bíblicamente. El enemigo es sagaz y nosotros que somos sabios somos ingenuos y tontos. Quiere el Señor darnos sabiduría en esta lucha, mis amados hermanos. Esta es una enseñanza que demanda esfuerzo nuestro y están allí, hermanos. Allí están los elementos de la armadura que a partir de la próxima semana vamos a ver. Entonces allí están para que venzamos y demos honra y alabanzas a nuestro buen Dios. Espero, hermanos, que esta haya sido una predicación útil, que ponga en contexto frente a quién nos enfrentamos, cuál es la magnitud de la lucha y cuál es esa armadura que nos va a permitir estar firmes cuando Satanás quiera zarandearnos, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra.